y luego damos inicio. Compartir con ustedes la pantalla. Muy bien. Bueno, ante todo espero en el Señor que hayan tenido un maravilloso fin de semana en unión de sus seres queridos y también darles gracias por conectarse puntualmente, prepararse para la tarea, viendo los videos, leyendo el texto bíblico y contestando las preguntas. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a dar inicio a la lección número 3. Otra historia maravillosa, otra historia, la entrada triunfal del único y verdadero Rey a Israel. La entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estudiar en la lección número 3. Muy bien, y el texto bíblico para esta mañana, solamente vamos a enfocarnos en la entrada triunfal. El video nos contaba un poquito sobre la visita de Jesús a Zaqueo, pero vamos a enfocarnos más en la entrada triunfal del único y verdadero Rey de Reyes, Señor y Señor de Señores. Muy bien, empecemos postrados a los pies de Cristo con esta oración, pidiendo que sea Él quien ilumine nuestros pensamientos, palabras y a la luz de las Escrituras. Amado Salvador, yo sé que no siempre te honro con mis pensamientos, palabras y acciones. Te pido que me perdones, que me ayudes a verte como mi Rey de todo el mundo y que te honre y te sirva con todo lo que soy y lo que hago. Te doy gracias porque eres no solo mi Rey, sino también mi Salvador. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bienvenida, Buenos días. Elizabeth. Buenos días, Saludos Pastor cordiales. Nelson. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Buenos días. Excelente. Entonces vamos a continuar. Los Buenos objetivos de días. la lección de hoy son usar el método de las 4C para entender Lucas capítulo 19, compartir cuándo sería buena situación para compartir esta historia con alguien y al fin analizar el concepto de proporción en la enseñanza. Muy bien. Entonces, antes de pasar a lo que significa Osana, permítame preguntarles qué fue lo que a usted más le gustó, le llamó la atención del video y del texto bíblico que les tocó leer. Adelante, hermanos, hermanas, les escucho. Cuéntenme todo. Querido Miguel, adelante. Buen día, profesor, ¿me escuchan? Clarito, cuénteme, hermano, ¿qué fue lo que le Y llamó? la entrada triunfal fue la entrada triunfal cuando él entra, ¿no?, a Jerusalén y él llora y sufre por Jerusalén. Me parece que eso me conmovió bastante, porque él ya sabía lo que iba a pasarle a Jerusalén, porque él le dice cuando entra, como quisiera que hoy supiera lo que te puede traer paz. Entonces Mm, ellos no creyeron en él, ¿no? Bueno, y esa entrada es que me impacta, gracias. el Gracias, amor, Miguel. Muy bien. sabiendo lo que iba a pasar, ¿no? La compasión y el amor de Jesucristo por las ovejas perdidas de Israel. Muy bien. Escuchemos primero vamos con Elizabeth y también con Clara. Creo que Clara tenía la mano levantada antes. Adelante, Elizabeth. Ok. Bien, en esta cita me llamó la atención la humildad de Jesús, en Ujú. el sentido de que siendo el Rey de Reyes, creador del cielo y la tierra, mostró su carácter, ¿no? De ser manso y humilde, como dice su palabra, ¿no? Y pudiendo él entrar como un rey, entró humildemente sentado en un burrito, ¿no? Yo creo que esa actitud fue para demostrar el carácter que él tenía, ¿no? Gracias, Y a lo hermana que él querida. venía. Gracias. Amén. Bien dicho, sí, sí, sí. Y es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del universo, ¿verdad? Y
tiene tiene en su mano el mundo y todo lo que está en él, y entrar montado en un burrito. Querida Clara, adelante, hermana. Buenos días, pastor. Bueno, yo básicamente iba a decir lo que dijeron ellos dos, pero sí, la entrada de él, él no, él con todo el poder que tenía, porque tenía el poder, tiene el poder de Dios, puesto que es. Él pudo haber entrado en una carroza como quisiera dominar todo y aún así no lo hizo. Su mansedumbre, su nobleza, su amor hacia los demás para que los demás pudiesen ver que él pudiendo hacerlo y aún así no lo hizo, porque eso lo que nos quería transmitir era esa paz que él dice cuando está entrando y llora a Jerusalén cuando ve la ciudad y dice que si todos supieran la paz que él es capaz de darles, que hay para ellos, para nosotros, quizás las cosas serían diferentes, pero en ese momento pues estaban cerrados los ojos de todos, estaban ciegos a sus ojos, no lo podían ver. Básicamente Gracias, fue eso. Clara. Excelente, gracias, Clara. Sí, vemos el Rey justo, humilde y salvador, entrando a la ciudad de paz, que es lo que era llamada Jerusalén, ¿verdad? Y pues hace que después de unos días esa ciudad se convertiría en un camino de sangre de nuestro Señor Jesucristo, viajando, avanzando a la crucifixión. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Miguel, no sé si usted dejó la mano levantada o de pronto desea acotar algo más. Sí, profesor, quería aportar algo, ¿no? Quería decirle que el burro simbolizaba la paz y la mansedumbre, mientras que si él entraba con un caballo, eso simbolizaba guerra. Jesús eligió montar en un burro para cumplir la promesa de Zacarías, que lo hizo 500 años antes, ¿no? Representando su humildad, más que nada. Gracias, Por eso, Miguel. entonces, Gracias, hermano. Cumplimiento perfecto de todo lo que se había dicho de él. Excelente. La referencia que usted menciona es una referencia maravillosa y Zacarías capítulo 9. Muy bien, escuchemos a Daniel. Daniel, querido, adelante, cuéntenos. Qué gusto escucharlo, hermano. Gracias por su participación. Daniel, ¿dónde está Daniel? Ahí Ahí está, está. Ahí está, ya. hermano. Bueno, bueno, pastor, a mí me llamó mucho la atención. eh, la, yo leí también en el mismo versículo 19 del 1 al 10, ¿no es cierto? Porque él viene con a personas que en ese tiempo se consideraban muy pecadoras, ¿no es cierto? Y él va se hace invitado a comer con él, ¿no es cierto? Demostrando la humildad y cómo tenemos que ser nosotros. Nosotros tenemos que ver a todas las personas iguales, no porque nosotros los hayamos bautizado en, estemos dispuestos a servir a Cristo, vamos a mirar a las demás personas, todo lo contrario, tenemos que tener esa humildad, tenemos que tener esa paciencia, tenemos que tener esa paz en nuestro corazón para llegar a otras personas, porque hoy en día hay muchos que van a la iglesia, pero no he visto esa humildad que Dios nos enseña. Eso quería agregar. Entonces, querido Daniel, sí, los frutos visibles de una fe y confianza en su Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, hermano. Muy bien. Amén. Excelente. Entonces, la tarea que les tocó investigar, ¿qué significa la palabra Osana? ¿Quién me puede contar? Escuchemos a Miguel y luego a alguien, algunos más hermanos, a Clara. Termino de hablar. Miguel, adelante. eh, ¿y me escucha? ¿Se Sí, sí, escucha, sí, pastor? siga nomás, adelante. Osana. Osana significa sálvame. No sé, sálvame, hijo de David, ¿no? Decía, ¿no? Sálvame de la casa de David.
porque la profecía también decía, ¿no? Que iba a salir el Mesías de ahí. Entonces ellos lo hacían como una glorificación hacia su Dios, ¿no? O sea, estaban en fiesta, glorificaban y le decían, sálvame, sálvame. Gracias, Miguel. Muy bien. Escuchemos a Clara. Adelante. Osana es un símbolo de alabanza, una palabra de alabanza al Señor y de reconocimiento que es el Señor Jesús es nuestro Mesías, que es nuestro Salvador. Por eso le decían Osana, el hijo de David. Gracias, Clara. Muy bien. Sergio, hermano, buenos días, dándole la cordial bienvenida. Y Gracias, adelante. gracias, Nixon. Es una exclamación de júbilo, de regocijo, de gozo. Gracias, pastor. Gracias, hermano. Vamos también, aquí tenemos la mano levantada de, a ver si me acuerdo el nombre, Doménica. Sí, Adelante, hermano. Osana significa bendito, es el reino que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en la altura. Significa que Él es todo compuesto a las otras personas. Es Dios mismo, pero en hombre. Gracias, querida hermana. Muy bien, excelente. Ustedes ya dijeron, era una exclamación de júbilo, de alabanza. Señor, danos la salvación. Señor, sálvanos ahora, ¿verdad? Concédenos la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Es como una... Y aquí viene la raíz de Yeshua, de nuestro Señor Jesucristo, Salvador, ¿verdad? Que es la misma raíz hebrea. Y ahí está, ellos conocían, sabían, como bien dijeron ustedes, que iba a venir un rey, el ungido de Dios, el Salvador del mundo, que iba a librar del pecado, de la muerte, del diablo, el Cordero de Dios que iba a venir a hacer ese trabajo y Jesucristo estaba frente a ellos, ¿verdad? También lo que ustedes mencionaron de Zacarías, Zacarías 9, que dice, alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asno. Si ahí estamos viendo el poder de Dios, el que era rey de reyes y señor de señores, el rey mismo, ¿verdad? Sin su ejército iba a luchar frente a frente con el diablo y todo su ejército. Y lo hizo por sus súbditos, lo hizo por usted, por mí, ¿verdad? Sin armas, sin un ejército que estaba a su lado. Él entregó su vida, ¿verdad? ¿Verdad? Derramó su bendita sangre para pagar el precio justo de nuestra redención. Qué expresión más linda, qué alabanza más linda del Rey de Reyes, el Señor de Señores, que no solamente es nuestro Rey, sino también nuestro Salvador, en quien confiamos, en quien está puesta nuestra absoluta fe, ¿verdad? Ahí está. Y la gente lo alababa como el rey que era. Entonces aquí está, es una referencia del Salmo 118, los versículos 27 al 29, que esta era una canción, una alabanza que los sacerdotes que hacían en preparación para la Pascua, ¿verdad? Que vinieron mucha gente de diferentes lugares para celebrar la Pascua judía que ya se acercaba y con el tiempo de antelación ellos ya estaban ahí. Entonces, como vemos ahí, también un himno de alabanza y de gratitud. Den gracias al Señor porque Él es bueno, su amor perdura para siempre. Ahí está lo que mencioné el de Zacarías. Muy bien, una historia maravillosa. Ahora estamos en la parte de contar. ¿Quién puede hacerme el favor de contar la historia? Solamente la entrada triunfal. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que sucedió? Para empezar a practicar esta parte de contar la historia y así ustedes van familiarizándose. ¿Quién quiere romper el hielo y arriesgarse a contar la historia? Cuéntenme, por favor. Voluntario,
una voluntaria, solo vamos a enfocarnos, como dije, en la historia de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. A ver cómo vamos. Vamos a pretender, vamos a poner este escenario que nosotros somos sus alumnos y usted nos va a contar esta historia. Estamos con ansias de escuchar. Cuéntenos, ¿quién nos hace el favor? Estamos listos, atentos para escuchar. Es cortita la historia. A ver, no hay manos levantadas. Sergio, gracias hermano por romper el hielo. Adelante. Sí, es una historia muy, muy tradicional y ya se acercan los días en los que vamos a referirla. Y qué pena Ujú. que solamente los días nos hagan ir a esos pasajes tan hermosos. Bueno, una síntesis podría ser que iban llegando ellos a ese lugar, ¿sí? Y Jesús en Betania, al Monte de los Olivos, Jesús envía a dos de sus discípulos, ¿sí? Ujú. Para que vayan enfrente y les dice que van a hallar allí un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás, que lo desaten y que se lo traigan. Si alguien les pregunta por qué lo toman, bueno, el Señor lo ordena, ¿sí? Y esa es una expresión muy buena, muy interesante para nosotros. Ojalá hagamos uso de esa autoridad con la que Cristo nos envía a esparcir su palabra. Él monta en ese pollino, hijo de asno, o en un asno, y entra de manera triunfante a Jerusalén. La gente se emociona tanto, hace alusión a la profecía, a las escrituras, y empieza a aventar sus mantos, palmas y todo lo que tiene en mano para ponerle la entrada más espectacular, ¿no? Y una vez que él entra, pues empiezan los gritos de la hace un rato, ¿no? Osana, bendito el que viene en el nombre de David o en el nombre del Señor, y etcétera, y empiezan a exaltarlo de esa manera en lo que tradicionalmente nosotros conocemos como la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. De ahí, pues, se derivan un montón de situaciones, un cúmulo de cosas, pero básicamente este es el relato abreviado de esta maravillosa historia de entrada de Jesús en Jerusalén. Gracias, pastor. Gracias. Gracias, querido Sergio. Excelente, excelente. Entonces, muchas gracias, Sergio, por contarnos la historia. Y esta es la parte de las 4C, ¿verdad? Que nosotros podemos leer una historia, podemos entenderla nosotros mismos y luego compartir con otros. Historias tan maravillosas como estas en nuestras propias palabras para que la gente pues se entusiasme y desee anhele aprender un poco más. Excelente, muy bien. Entonces vamos ahora sí a la investigación exhaustiva del material de la historia bíblica que nos tocó leer y aquí estamos ya en la parte de considerar. Entonces consideramos la historia y para eso tenemos 6 preguntas en las que vamos a identificar comenzando con los personajes. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Entonces, les hubiera dicho, es bueno leer los evangelios, ¿verdad? Para ver que algunos de ellos van agregando cositas más que vieron y escribieron. Querido Miguel, cuéntenos los personajes. Tengo a Jesús, a los fariseos, hasta el burro lo veo como personaje, aunque dice que es un objeto porque es animal, ¿no? Los discípulos, los dueños del burrito, el Señor, la gente, Dios, el rey, el maestro, enemigos y hijos. Enemigos dice en la parte final, cuando entra a Jerusalén. Y los hijos que van a morir, dice también. Excelente, Miguel, muy bien, excelente. Hay una parte donde ya no pudieron soportar los judíos, ¿verdad?
tantas alabanzas a Jesús y pidieron, díganle que se callen, ya que ya es mucho alboroto. Y ahí cuando Jesús dijo, sí, ellos se callan, las piedras empezarán a hablar. Gracias, Miguel. Excelente. Muy bien, ¿cuáles son los objetos? Y en esta parte, como dice, o animales de esta historia. ¿Cuáles son los objetos? Algunos objetos que identificaron. Gracias, querida Elizabeth. Cuéntenos. Todos los objetos que usted identificó. Elizabeth, hermana, el micrófono. Qué pena que va a repetir 2 veces porque Perdón, no la escuchamos. no, no hay problema. Ahí he puesto yo al pollino, aunque es un animal, pero lo he considerado como parte de un objeto importante en la historia. Los mantos, tanto el manto para el pollino como los mantos que ponían en el piso para que pasara Jesús. Las piedras, ¿no? Cuando dice el Señor, si ustedes callaran, no quedaría piedra sobre piedra, ellos hablaran. El vallado también, parte del objeto que he considerado. Excelente, muy bien. Excelente, hermana, muchas gracias. Sí, el Evangelio de Mateo nos dice que la madre y su pollino estaban ahí. Excelente, sí, con esos objetos ya podemos avanzar, a no ser que Miguel tenga algunos otros objetos que usted identificó. Yo tengo un aporte de en Juan 12:13. Ujú. Dice Juan que las ramas de palma o palmera, ¿no? Sí, sí, No sé sí, si me sí, escucharon. sí, Después están los clarito. ojos, está la ciudad, el cielo. Ujú. Sí, también el Monte de los Olivos donde bajaban, ¿verdad? Era como una loma, luego iban bajando, descendiendo el Monte de los Olivos, los mantos, ya dijeron, mencionaron, las palmas, por eso este es conocido como el Domingo de Ramos, ¿verdad? Gracias, hermano. Querido José Ernesto, cuéntenos alguna cosita que usted identificó. El micrófono, hermano. Sí, tenemos como objeto también el manto que andaba a Jesucristo. Claro. Muy bien. Excelente. Gracias, hermano. Muy bien, entonces sí es una historia maravillosa porque si leemos el contexto bíblico vemos que Jesús se quedó, es posible que llegó el viernes, ¿verdad? El viernes tarde, pasó ahí en la casa de sus amigos, de Lázaro, de Marta y de María. Ahí María ungió con perfume a nuestro Señor Jesucristo y también escuchamos pues las quejas de Judas Iscariote que dijo que, mira cómo el desperdicio de este perfume caro hubiésemos vendido y dado la plata a los pobres, ¿verdad? Entonces, y Jesús después de eso bajaron en el Monte de los Olivos, y ahí bajaron descendiendo a Jerusalén. De ahí Jesús pudo ver la ciudad, en ese lapso lloró por la ciudad al ver la incredulidad de la gente. Muy bien, ¿dónde ocurrió la historia? Ya estamos con esta pregunta, con ese pequeño contexto que les di. Cuéntenos, ¿dónde ocurrió la historia? Querido Atilio, adelante. La historia básicamente se inicia en la subida de Jerusalén, ¿no? Y estamos ya cerca de la entrada de Betfagé y Betania, ¿no? Para llegar junto al Monte de los Olivos. Excelente, excelente. Entonces, ahí está, por todo este recorrido de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está Betfagé, Betania, aquí hasta Jerusalén. Pasaron ahí con sus amigos, subieron al Monte de los Olivos y luego descendieron para llegar a Jerusalén. Muy bien, como dije anteriormente, la ciudad de paz, que después de una semana, bueno, unos días nomás, ya se convertiría en una ciudad de violencia y todo. Muy bien,
¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Qué piensa? ¿Fue antes, durante o después de la Pascua? Querida Elizabeth, adelante. El micrófono, hermana. Disculpe, me olvido. Esto sucedió finalizando el tiempo de la popularidad de Jesús, finalizando su ministerio. Aunque también he visto que se puede considerar como el tiempo del año de la pasión de Cristo. Ahí, en ese tiempo sucedió. Gracias, querida hermana. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Otro comentario? Miguel, adelante. Bueno, se dice que fue en Domingo de Ramos, ¿no? Domingo de Ramos. Muy bien. Sí. Y faltaban 6 días, dice, para Pascua. Sí, pocos días para la celebración de la Pascua. Excelente. También podemos decir, como bien decía Elizabeth, al final del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra. Ya estamos en la Semana Santa, ¿verdad? Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, Jesucristo estaba allí ya en Jerusalén para el cumplimiento perfecto de la obra redentora que su Padre lo encomendó a hacer. Y toda la semana Jesús trabajó arduamente. Muy bien, ¿cuál es el problema? ¿Qué problema identificó usted? ¿Había algún problema? ¿Era todo alabanza? ¿Era todo alegría, reconocimiento al Rey de Reyes? ¿O qué estaba pasando aquí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo, quizás para hacer un poquito más profunda la pregunta, era genuina la alabanza de la gente? Elizabeth, adelante, hermana. El micrófono, Elizabeth. Siempre estoy fallando con el micrófono. Bueno, la gente esperaba a un Mesías a alguien que le salvara del problema económico, político. Ellos esperaban a un rey que pudiera revocar al Imperio Romano, ¿no? Y es por eso que ellos lo alababan ese día, y sabemos que luego esas mismas personas luego fueron los que pidieron que lo crucificaran, ¿no? Entonces, el problema que veo es que la gente lo que quería era ser liberado del Imperio Romano. Otro problema que veo es que los líderes y los fariseos veían con recelo la popularidad de Jesús, ¿no? Porque temían pues de que todo ello echara a la borda todos sus principios, todo aquello que ellos habían religiosamente elaborado, ¿no? Eh, sí. Perdón, gracias, querida Elizabeth. Muy bien, escuchemos a Miguel. Bueno, sí, la incredulidad de los fariseos, ¿no? La arrogancia que tenían. Y el pueblo también, ¿no? La incredulidad que había en Jerusalén, de no creer que Jesús era el Mesías que venía a salvar al mundo. Entonces veo ahí un problema. Excelente, hermanos. Muy bien. Sí, un problema grande, ¿verdad? Y también, imagínese usted, Jesús sabía lo que iba a suceder en Jerusalén. Y allá fue, literalmente podríamos decir, a la boca de los lobos, ¿verdad? Porque ya estos maestros de la ley, estos
personajes distinguidos ya le habían puesto la mira a Jesús y ya de ahí no iba a salir vivo, ¿verdad? Sin embargo, como un rey que vela por el bienestar de sus súbditos, él puso, perdón la expresión, como el pecho a las balas, ¿verdad? Como decimos. Bien, y como ya mencionaron ustedes, la falsa comprensión de cómo era este rey. Este rey era de la comida, de los que les iba a librar de la opresión de los romanos, tan odiados en su país, pero no el rey salvador, no es el rey que los iba a salvar de la muerte, del diablo y del infierno, y que él mismo les iba a abrir las puertas del cielo y colocarlos en las mansiones que los tenía preparadas, ¿verdad? Se resuelve el problema. Si se resuelve, ¿cómo se resuelve? ¿Qué profecías vimos en el Salmo y Zacarías? Vamos primero con Miguel y luego, perdón, vamos con Daniel. Vamos a darle la oportunidad a Daniel y luego vamos con Miguel. Adelante, querido Daniel. Cuando Jesús le dice que si las piedras hablarán, eso generalmente, sal por el versículo que tengo yo aquí en la Biblia. Gracias, Daniel. Muy bien, escuchemos a Miguel. ¿Algo concreto sobre la resolución del problema? Sí, pastor. Bueno, la entrada de Jesús a Jerusalén para completar lo que Dios el Padre le había ordenado y para que se cumplan las profecías de Zacarías, ¿no? 500 años antes dijo Zacarías, dice, claro, que él entró con una cría de asna, ¿no? Y ahí Excelente. se cumple. Ahí el problema está resuelto. Perfecto, se cumplió muy bien, perfectamente todas las profecías. Claro que entró como realmente merece hacerlo un rey de reyes, ¿verdad? En este caso específico, todo el mundo se postró a sus pies, lo alabó, aunque no sabían lo que estaba diciendo o haciendo, ¿verdad? En parte lo sabían, pero lo alabaron. El mundo, su creación, se postró ante sus pies y lo alabó como el único y verdadero Rey de reyes y Señor de señores, lo merecía. Ante la presencia de sus enemigos, él estaba allí, diciéndoles que iba a triunfar sobre la muerte, sobre el diablo y sobre el infierno, y que su vida, que su muerte, que su derramamiento de sangre, hasta para sus enemigos, iba a servirles como el perdón de sus pecados. El problema se lo solucionó 100% otra vez. Obra de Dios, intervención divina para arreglar todo el problema del pecado, de la muerte y del infierno. Excelente, entonces vamos con la siguiente parte de consolidar. Aquí ya simplificamos la historia, la tomamos, la hacemos nuestra, la hacemos personal. Y aquí vamos a ver que quizás yo también soy parte de ese grupo. Soy parte de ese grupo que a veces no entiendo el significado principal de la obra redentora de Cristo, ¿verdad? ¿Cuál es el punto principal de la historia? ¿Cuál es el punto principal de la historia? ¿Qué título le daría usted, querido Atilio? Adelante. El camino triunfal a Jerusalén por parte de Jesucristo, ¿no? El cual pues les indica a sus discípulos, a dos discípulos de ellos, que vayan a una aldea y vean un pollino que estaba amarrado, y si ahí le preguntaban por él, que dijeran que el maestro, en este caso Jesucristo, lo necesita, ¿no? En la cual al momento que ellos lo consiguen, pues ya lo suben a Jesucristo encima con el manto que le ponen al pollino, y entra, ¿no? Al Monte de los Olivos, allá a la entrada triunfal. Gracias, Atilio. Muy bien. Querida Elizabeth. Bueno, el título que le podría poner es Jesús
el rey prometido. Excelente. Muy bien, Jesús, el Rey prometido. Excelente. Miguel. Jesús, en su entrada a Jerusalén, cumpliendo más de 300 profecías, le pondría yo. Excelente. Jesucristo, el Rey de Reyes, cumple todas las profecías al entrar triunfante a Jerusalén como el único y verdadero Rey, también lo podemos colocar, ¿verdad? Muy bien. Entre otros títulos, ¿hay otro hermano o hermana que tiene algún otro título que lo extrajo el punto principal de la historia? Bueno, ya dijimos, ¿verdad? Entonces aquí el enfoque es que el rey ingresó triunfante a Jerusalén y todos los súbditos lo alabaron, su bendito nombre. Excelente, entonces aquí vamos a ver la palabra de Dios, la ley de Dios, como un espejo, ¿verdad? ¿Cuál es la función de un espejo? Mostrarnos tal y cual como somos. El espejo no miente, ¿verdad? Creo que inclusive hay una canción. ¿Qué me cuentan? ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué pecado? Vamos con Miguel y luego vamos avanzando con los demás hermanos y hermanas. Yo, profesor, veo la ceguera espiritual que había en Jerusalén. Y yo a veces tengo ceguera espiritual. A veces no veo cosas que Dios me pone, a veces hago cosas que Dios no quiere que haga, como todo humano, ¿no? Y no me sale bien ahora. Bueno, lo Credulidad, incrédulo, sí. ¿no? Ujú. Exactamente. Que a veces también tengo, ¿no? Pues muchas cosas cuando usted me enseñaba y yo decía, no puede ser eso, porque yo estaba enseñado de otra forma. Pero después viendo la Biblia veo que es la verdad. Entonces me cuesta, pero bueno, estamos para aprendernos. Gracias, querido Miguel. Amén, hermano. Muy bien. Escuchemos a Elizabeth. Cuéntenos, hermana. Un pecado que veo es el hecho de buscar a Jesús únicamente para que supla mis necesidades materiales, ¿no? Ah, Y solo en necesidad, más no buscarlo continuamente en gratitud a su salvación. Otro pecado que veo es se rechaza su palabra, ujú. ¿no? Y también la incredulidad, ¿no? En no creer que Él es el Hijo de Dios, que es Dios. Esos son los Gracias, pecados querido que hermano. veo. Muy bien, excelentes puntos, sí. A veces lo llaman al Jesús bombero, ¿verdad? Que cuando hay incendios, ahí nomás corremos a buscarlo para ver apagando el incendio, ¿verdad? Y como dijo usted, el Jesús que me libre de los problemas personales, de la pobreza, de la opresión, de la desesperación, pero no con el Jesucristo que realmente entregó su vida para erradicar, quitar, eliminar el pecado que nos separa de Dios, ¿verdad? Gracias, Elizabeth. Muy bien, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra aplicación práctica de la palabra de Dios a su vida? Voy a leer aquí unos mensajes también de Judith. Nos dice la incredulidad que tenemos cuando el Señor nos manda y no aceptamos su corrección. Querido Guillermo, buen día, bienvenido. Adelante, hermano, cuéntenos. Pastor, sí, muy buenos días, bendiciones para todos. Me entré un poquito tarde hoy a la reunión, pero un pecado que yo veo es no darle a Jesucristo justamente la gloria y honra que Él merece por la obra tan grande que hizo por nosotros. Eso es Gracias, todo. querido. Gracias, hermano. Muy bien. Adelante, querida hermana Doménica, adelante. Yo veo que nosotros estábamos
muertos en delitos y pecados, pero el Señor nos dio la salvación porque murió por nosotros. Significa que Él abrió los ojos de nosotros para seguir sus pasos. Gracias, querida hermana. Sí, hizo muchas cosas, ¿verdad? Abrió, quitó la ceguera espiritual, nos destapó los oídos, transformó nuestro corazón para que por el poder del Espíritu Santo ahora veamos con ojos de fe, escuchemos con oídos de fe y con un corazón moldeado, transformado a la voluntad de Dios, si se podría decir. Obra 100% de Dios. Excelente. Muy bien, entonces otras aplicaciones podemos usar, ¿verdad? A veces el enfoque nuestro tanto en las cosas terrenales y no en las cosas del reino de los cielos. Eso nos hace que perdamos mucho tiempo mirando en otras direcciones, sino en Jesucristo, el autor y perfeccionador de nuestra salvación. Entonces, el Señor nos exhorta a mantener fija nuestra mirada en Cristo y recordando lo que Él hizo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Con todo eso, vamos a reconocer con la mano en el corazón que merecemos el castigo de Dios. Merecemos la ley con todo su rigor que caiga sobre nosotros, porque no lo hemos cumplido los requisitos que Dios espera que los cumplamos, ¿verdad? Esa es la ley de Dios. Dios nos dice, haz esto y vivirás, y si no haces, morirás, y nosotros no lo hacemos, ¿verdad? Sin embargo, el Señor no nos deja ahí pisoteados, no nos deja en el suelo, no nos deja derramando, no nos deja heridos de muerte con los colmillos, las garras de Satanás que diariamente nos hace. Nuestro Señor Jesucristo viene a rescatarnos. Hace lo que yo no puedo hacer, ¿verdad? Y eso nos lleva al Evangelio, a las buenas nuevas, a lo que Dios en amor por mí hizo para que yo hoy esté entre sus brazos. Y eso nos lleva a la pregunta del Evangelio, las buenas nuevas, ¿verdad? ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿En qué versos? En toda esta historia, cuéntenme, ¿qué ha hecho Cristo en su vida? ¿Qué ha hecho Dios para mostrarle su amor? Vamos con Miguel y también con demás estudiantes, hermanos. Bueno, yo veo bueno, por supuesto el 42, ¿no? Pero en el 40 también, porque hablan los fariseos y los fariseos le dicen que calle a sus discípulos. Y él le grita y le dice, ¿no? Que si ellos se callan, hasta las piedras gritarían. Hasta ahí voy a aportar, así los otros más pueden aportar. Y lo que veo en mi vida, hizo un montón de cosas en mi vida. Me cambió, me restauró, me puso patas para arriba, patas para abajo. O sea, muchísimas cosas y le pido todavía que siga haciendo mi vida, que cambie muchas cosas que tengo mal y que las saque y las restaure, porque confío ciegamente en Cristo, en un Cristo vivo, un Cristo que está hoy con nosotros, acá en esta clase y todos los días. Gracias, querido Miguel, gloria a Dios por eso. También voy a leer el mensaje de alta gracia. Dios es tan maravilloso que nos rescata del enemigo. Amén, hermana querida. Escuchemos a Elizabeth y luego vamos con Sergio. El verso 41 me llama la atención y dice cuando Jesús, cerca de la ciudad al verlos, lloró. O sea, Jesús lloró al acercarse y a verlo, porque ahí él muestra su omnisciencia, que lo conoce todo y lo sabe todo. Pero cuando él llora nos muestra su compasión, porque sabía que esa gente lo iba a rechazar, sabía que Jerusalén iba a ser destruida y sabía que muchos no iban a ser salvos, ¿no?
por consecuencias del pecado. Entonces veo yo aquí la compasión de Dios. Y Gracias, el hecho que él haya llorado me llama la atención. Sí. Gracias, hermana. Escuchemos a Sergio. Sí, Pastor Nixon, el verso 34 para mí es fundamental porque lo enlazo perfectamente bien con los primeros versículos. Y el verso 34 dice, porque el Señor lo necesita. Una de las cosas que faltaron en la entrada de Jerusalén fue la lealtad, la fidelidad al Señor. Muchos de ellos estaban años más adelante gritando que lo crucificaran, cambiaron el canto. Sí, y yo veo el amor de Dios ahí porque el Señor lo necesita. Y le pido al Señor que lo que Él ocupe de mí, yo pueda dárselo en el momento en que Él lo requiera. Quiero mantener mi fidelidad cuando Él hizo su entrada triunfal a mi vida, permanece en mi vida, ¿sí? Y fue a la cruz y fui con Él y seguiré estando con Él hasta que el Señor me llame. Porque el Señor lo necesita, porque el Señor me necesita, porque el Señor me requiere de mi fidelidad, de entrega, ahí estaré yo. Y yo veo el amor de Dios en verso 34, pastor. Gracias. Gracias, querido Sergio. Muy bien, escuchemos a Guillermo. El micrófono, Guillermo. Ya, pastor, sí, yo veo el amor de Dios hacia nosotros los pecadores en la parte, como decía la hermana ahora, en la parte en que siente compasión y llora por Jerusalén, que llora con ese amor entrañable, ágape, que Él nos tiene, justamente porque nos ve pecadores y porque somos reacios a lo que Él nos invita. Esa parte la considero yo muy importante para mí, porque siento el amor de Dios por todos nosotros, por mí que también soy un pecador. Hasta ahí, pastor. Gracias, querido Guillermo. Gracias, hermanos, hermanas. Excelente. Entonces, muchas gracias por sus comentarios. Y una cosa que pedimos al Señor que nos haga recordar siempre a la luz de las Escrituras es que Jesucristo es nuestro Rey. Es el único Rey, el único héroe que murió por los villanos. Nota usted las películas de Hollywood, las películas de los superhéroes. Ellos, claro, que mueren o luchan por las personas menospreciadas, por los más afligidos, por los más atropellados. Pero en este caso Jesucristo murió por nosotros. Que al unísono, el Viernes Santo, allí estábamos diciendo, crucifícalo, crucifícalo, ¿verdad? Nuestras acciones, nuestros pensamientos, en nuestras palabras hacen todo eso. El Rey murió por mí. El Rey de Reyes y el Señor de Señores, como decimos, fue al campo de batalla solo, solito. Mientras todo el mundo lo abandonaba, Cristo luchó no solo con el Satanás, ¿verdad? Sino con todo su ejército, que su misión era destruirlo, era eliminarlo, para que nunca veamos la presencia de Dios en el cielo. Pero mi Señor Jesucristo murió por mí, el Rey a quien Dios quiere que nos postremos ante sus pies, lo alabemos, lo llevemos en carreta, lo llevemos entre hombros. Pero ese Rey murió por usted. Derramó su sangre para pagar el precio justo de nuestra redención. Entonces, Jesucristo es su Rey, Jesucristo es su Salvador, y Jesucristo es aquel que siempre camina frente a usted todos los días de su vida porque lo ama, porque usted es una creación especial de Dios. Entonces vemos aquí todo eso y como la gente
¿verdad? La multitud, todos los días nos postramos a los pies de Cristo y alabamos su bendito nombre. Esto nos lleva ya a la historia de cuando Jesús nació en el portal de Belén. Los ángeles del cielo cantaban eh, ante la presencia de los pastores, ¿verdad? Que decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres, ¿verdad? Esa gente cantaba también el domingo de Ramos, diciendo, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, ¿verdad? Que esa sea nuestra alabanza todos los días, que esa sea nuestra motivación espiritual y el reconocimiento al único verdadero Rey que hizo lo imposible para que nosotros un día estemos en el cielo, que es morir en la cruz por nuestros pecados, ¿verdad? ¿Cómo no darle gracias a Dios? ¿Cómo no creer en Él? ¿Cómo no alabarle si ha hecho todo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Con todo ese gozo, con toda esa alegría, con toda esa motivación espiritual, que pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra. Los frutos de nuestra fe, frutos de gratitud, al recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Querido Miguel. Pastor, yo pediría tener la fuerza necesaria que tuvo Cristo, ¿no? Para poder cumplir con el mandato de Él, la gran comisión, ¿no? Así como Él cumplió lo que le mandó su Padre, porque Él sufría, Él creo que no quería morir, porque tenía parte humana, estaba el hombre dentro de Él, pero igual Él cumplió. Él con lágrimas fue, cumplió y callado, humilde, él se presentó a hacer lo que su Padre le pedía y para salvarnos a todos, ¿no? Y bueno, yo tengo la gran comisión de poder darle una palabra a alguna persona en algún momento. Ojalá pueda salvar un alma, no sé, lo que sea, pero ojalá que pueda cumplir esa comisión. Gracias, querido Miguel. Muy bien. Y eso siempre recordamos, ¿verdad? Lo que Dios mismo dice en su palabra. Dios es quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer, según su santa y bendita voluntad. Cuando el ser humano por su propia cuenta se propone algo, supuestamente en gratitud por lo que hace, ¿verdad? Se torna en una ley, en un mandato, en una obligación. Pero cuando lo hacemos por gozo, por amor y gratitud de lo que Cristo ha hecho, todo eso se hace según la voluntad de Dios y en el tiempo de Dios y para la gloria de Dios. ¿Alguien más? ¿Qué pediría usted? ¿Un voluntario, una voluntaria? Querido Sergio, adelante, hermano. Yo algo muy fundamental, Pastor Nixon, es que el Señor me mantenga, me ayude a mantenerme fiel. Que el grito de júbilo que yo hice cuando Él entró triunfal, repito, a mi vida, yo lo mantenga. Esté como esté, porque después de la entrada de Jerusalén vinieron tiempos muy difíciles, incluyendo la crucifixión y muerte del Señor. Entonces, en nuestra vida van a venir tiempos también difíciles. Hay que tirar las palmas también y el abrigo y todo, y seguir gritando júbilo y seguir diciendo bendito el que viene en el nombre del Señor, esté la situación como esté. Yo oro al Señor para que me ayude a mantenerme fiel hasta el día en que el Señor me llame a su misma presencia. Dios te Gracias, bendiga, querido pastor. Sergio. Gracias, hermano. Muy bien. Excelente. Muy bien. Y una cosa que ha dicho Sergio es tan maravillosa, ¿verdad? Ese Rey de Reyes que ingresó a Jerusalén, ese Rey ha ingresado en lo más profundo de nuestros corazones. Y es eso. Y es Él que ha hecho el cambio espiritual en nuestras vidas, ¿verdad?
Excelente, muy bien. Hemos visto a nuestro rey, nos hemos regocijado, seguimos alabándolo porque sigue cuidando, protegiendo, guiando, gobernando nuestra vida. Ahora, ¿cuándo sería una buena situación para compartir esta historia con alguien? ¿Qué piensan ustedes? ¿Puede pensar en una circunstancia, en una situación? ¿Qué piensan? Querido Miguel, Una buena situación sería para demostrar la humildad que tuvo Cristo y lo que hizo con nosotros, ¿no? Entonces, hablarle a una persona y demostrarle que Cristo tenía humildad, tenía amor, tiene todo lo que tiene para él, pues, lo que hizo con nosotros, bueno, y esa entrada triunfal que hizo en Jerusalén y el amor, eh, la humillación que tuvo, también ponerla en la vida de esa persona. Me parece que sería una buena ocasión para un montón de cosas, no tanto para un niño, para contar una historia, como para personas más grandes. Y depende de la situación, si es un drogadicto, si es el pecado que sea, me parece que el amor de Cristo está ahí. excelente Miguel, muy bien. Y una cosa muy importante en el mundo en que vivimos, ¿verdad? Cuando uno ve me gustó mucho la introducción de este curso, de la clase, cómo ingresan no sé, los políticos, deportistas, artistas a un lugar, ¿verdad? Es tanto glamour, tanta, no sé, pomposidad de poder y todo eso. Entonces podemos hacer esa conexión, decir, tu rey, tu salvador, entró hacia tu vida, ¿verdad? Entró a Jerusalén con un propósito divino, morir por nosotros, pecadores, y así podemos empezar a compartir una persona que está batallando con una situación de incredulidad, una situación de falsa identificación de nuestro Señor Jesucristo. Podemos compartir con nuestros seres queridos mismos también, de pronto cuando estamos más enfocados en las riquezas de este mundo y no en las cosas del reino de los cielos, podemos compartir. ¿Otro comentario? Bueno, para que piensen, hermanos, para que piensen en sus casas y ustedes van diciendo, esta historia sería bueno compartir con mi amigo, con mi hermano, con mi padre, con mi madre, con mis compañeros de trabajo, en la comunidad y todo eso que a veces usted escucha que ven a Cristo, como mencioné, como un bombero que llega nomás a apagar los incendios, pero el resto ya pasa todo. Amén, hermano. Gracias, querida Altagracia. Muy bien, entonces una cosita que quería compartir con ustedes, el poder de proporción. ¿Qué significa eso? En el aprendizaje, en el proceso de la enseñanza. Según la imagen, vamos a ver quiénes están participando más, la maestra o los estudiantes. ¿Qué piensan ustedes? Miguel, Y yo veo que están los estudiantes levantando la mano y participando más, me parece. Y la maestra está para hablar, ahí en la foto esa, ¿no? excelente. Entonces, y surge la pregunta, ¿cuál es el mejor proceso del aprendizaje? Cuando el docente comparte y los estudiantes escuchan, o solamente cuando el docente permite, cuando el docente comparte y los estudiantes escuchan solamente, o cuando el docente permite que los estudiantes sean
parte de la conversación. ¿Qué piensa? Guillermo, y luego vamos con Atilio. Pastor, yo fui un profesor de matemáticas mucho tiempo acá en mi país y como le puedo decir que lo mejor es que el estudiante vaya adquiriendo sus enseñanzas a través de los procesos en los que interviene. No es el maestro el que debe hablar todo el tiempo, porque es que los estudiantes también deben ir redescubriendo muchas cosas, por ejemplo en la matemática, ir redescubriendo leyes, fórmulas, y el maestro debe ser un facilitador de esa enseñanza, debe ser el que utilice unas estrategias, unas herramientas adecuadas para que los muchachos se motiven, participen, y yo pienso así que lo que aprenden les queda más fortalecido, lo aprenden mejor y entonces no es solamente que el profesor hable y hable y hable con su retórica, no. Una buena participación hace una clase agradable, una clase didáctica y pedagógica. Gracias, pastor. Gracias, querido Guillermo. Muy bien, completamente de acuerdo con usted. ¿Quién Sí, más tenía la mano? Querida Altagracia, adelante, hermana. sí, yo creo que es muy importante que el alumno, el estudiante, exponga sus preguntas, sus dudas, porque solo así nos podemos dar cuenta si estamos bien o no estamos bien, estamos en lo incorrecto, a lo mejor entendemos mal. Entonces es muy importante quitar ese temor de que a lo mejor estoy mal o estoy bien y así podemos darle al profesor, ¿verdad? De que él nos explique o nos saque de la duda en la que estamos. Excelente, hermano. Muy bien. Entonces, esa es la idea en las clases en vivo en Academia Cristo, ¿verdad? Que ustedes participen, como bien decía Altagracia, con preguntas, con comentarios, y ahí pues todos vamos aprendiendo. Entonces, y también como conclusión, tenemos el método de las 4C. Usted nota que es un método en el cual requiere la participación de los estudiantes. Por eso, cuando usted tenga la dicha de enseñar un estudio bíblico a un grupo de personas, pedimos que sea interactivo, ¿verdad? Que el maestro hace la pregunta, vamos a ver los personajes y esperemos que uno o dos o tres o cuatro personas ya dicen los personajes, pero también van aportando algo más, ¿verdad? Entonces, eso es la idea, que ustedes estén bien preparados para que ustedes compartan lo que han aprendido con otras personas. ¿Qué les parece? ¿Algún comentario adicional? Querido Guillermo. Pastor, sí. Siga, Guillermo. Bueno, sí. Lo que sí me pregunto yo, pastor, ¿podríamos aplicar ese método a cualquier parte de un pasaje, de pasajes bíblicos? ¿O qué me diría usted? Sí, claro. Lo que queremos es la interacción de las personas. Entonces aquí estamos usando historias muy concretas, pero la idea es de usar las 4C con todo pasaje bíblico, ¿verdad? Algunos van a ser un poco más difíciles de usarlos, pero esa es la idea, ¿verdad? Poder usarlos. Habrá también, y esto les voy a decir, es que en algunos casos usted puede, dependiendo del tiempo, lo que sea, no necesariamente tiene que usar las 10 preguntas, ¿verdad? Puede usar algunas, simplificarlas. Lo que sí es como la parte final, usando la ley y el evangelio, la aplicación práctica, para ver si entendieron, para ver si están aplicando lo que la palabra de Dios nos dice a sus vidas, ¿verdad? Excelente. Entonces,
el mejor aprendizaje es cuando los estudiantes participan y como bien lo describía Guillermo Altagracia y Miguel, el maestro está ahí para, no sé, para moderar la clase, pero es hecha para los estudiantes. Este curso es de ustedes para ustedes. Excelente, entonces iremos aplicando este método durante las clases que nos tocan. Los minutos que nos quedan, me gustaría hablar un poquito sobre el propósito de Academia Cristo y el propósito es sencillo, ¿verdad? Es capacitarle a usted para que sea usted quien vaya y ponga en práctica la gran comisión de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Para eso tenemos los cursos, les capacitamos, les preparamos. Notará usted que muchos cursos tienen el método de las 4C para que usted vaya familiarizándose y así va compartiendo con gozo con otras personas. Ese es el propósito de Academia Cristo, instruirlo con la palabra de Dios tal y cual como el Señor nos ha dejado en las Escrituras y que sea la gracia de Dios la que eh, dé paz al alma herida, dé paz al alma sedienta y hambrienta que está de la palabra de Dios. Y eso puede ser tan cerca como un ser querido, puede ser como un vecino, un amigo, y qué mejor compartir con ellos la palabra de Dios sin argumentos, con el deseo de ganar la batalla, de ganar un argumento, todo lo contrario. Compartir con otros, con amor, con paciencia, con empatía y mostrando el mismo amor que Cristo nos mostró a nosotros, porque ya ven, acuérdense que a la primera no quisimos escuchar la palabra de Dios. Alguien tuvo paciencia con nosotros. Querida Clara, adelante, hermana. El micrófono, hermana querida. Ay, sí, disculpe, pastor. Que yo quería preguntar, porque no estoy muy segura con lo del proyecto final, no estoy clara con eso. Eh, no sé nada, no sé qué es lo que hay que hacer. Entonces me gustaría que usted aclarara si debemos hacer un video, si debemos hablar, si debemos solo tomar unas fotos, si debemos enviarles a ustedes el proyecto como tal, lo que hicimos, lo que analizamos, con cada pregunta que hoy las tomé nota de cada una de las preguntas. ¿Cómo es la cosa? Excelente, le explico. Muy bien, entonces notará usted que son 8 historias bíblicas que vamos a estudiar. De esas 8, ustedes van a escoger, bueno, las simplificamos a dos historias. De esas 2, usted va a escoger una, ¿verdad? Y el documento está ahí como estamos haciendo ahorita. Usted va a identificar los personajes, los objetos y todo lo demás, ¿verdad? Entonces usted va a enseñar esa historia bíblica a alguien. Puede ser a una persona, 2 personas, dependiendo cómo el Señor lo, lo, lo bendiga, ¿verdad? Entonces enseña y puede enviar un video cortito. Los videos tienen que ser súper cortos, ¿verdad? Porque después no van a permitir que lo envíen a través de WhatsApp y todo eso. Video o con una foto está bien conmigo. Un video, una foto que usted está enseñando este estudio bíblico que usted mismo va a preparar. Entonces usted me manda el documento escrito, enseña y yo después envío con mis notitas, agregándole ahí lo que yo pienso, ¿verdad? Entonces es más o menos la idea. La idea es que usted ya vaya poniendo en práctica esta enseñanza. Pero entonces, a partir de la lección 5 ya empezaré a enviarles el material, el documento del proyecto final, tiene sus explicaciones claras, concretas, para que usted vaya ya familiarizándose y de pronto empezando a trabajar. Pero como recién empezamos, todavía no les he mencionado mucho del proyecto final. Pero gracias, Clara, por la pregunta. Muy bien, seguimos, el propósito. Muy bien.
Dice, ¿te interesa descubrir si compartimos las mismas creencias? Después, cuando usted ya vaya avanzando, tenga los 8 o 9 cursos, eh, ya habrá estudiado los cursos de doctrina, de lo que creemos, de lo que nosotros enseñamos. Y habrá un misionero que se pondrá en contacto con usted para hablar de lo que llamamos el acuerdo doctrinal, que son 95 preguntas en las que queremos específicamente hablar de temas muy importantes, de temas bíblicos, de temas doctrinales, para ver si el estudiante está de acuerdo con la enseñanza bíblica de Academia Cristo. Si el estudiante dice, no, yo estoy bien donde estoy, he aprendido mucho en Academia Cristo, pero prefiero quedarme en mi congregación, y está bien. Como dijo alguien, acá no, Academia Cristo no queremos robar ovejas de otras congregaciones, solamente queremos enseñar la pura palabra de Dios. Y si al fin el Espíritu Santo le impulsa, le lleva a decir, quiero estar en compañerismo doctrinal con ustedes, bendito sea Dios, ese día habrá fiesta en Academia Cristo, pero sin ninguna obligación, eso será en el futuro. Nomás queremos informarles antes de que llegue el momento para que usted no diga, a mí no me dijeron nada y de pronto ahora ya están queriendo hacer eso. Querida Clara. Una preguntita, pastor. ¿Luterana, Academia Cristo? Ujú. Ah, ok, sí, bueno, nosotros vamos a iglesia luterana también, sí, está bien. O sea, Vamos, vamos bien, vamos bien. es la misma bueno, es nuestra matriz en Doral, es la Oh, misma. perfecto, Sí, perfecto. Gracias al Señor. usted y yo somos del sínodo evangélico luterano de Wisconsin. Bueno, excelente. Ah, sí. Entonces, eso, y también aquí el grupo Sembrador. Esa es la meta a largo plazo, que usted, con la gracia de Dios, ¿dónde está nuestro hermano Sergio? Debe estar por aquí. Entonces, nuestro hermano Sergio, con la bendición de Dios, ellos ya tienen grupos sembradores en México. Entonces, lo que es un grupo sembrador es la capacitación que ellos han recibido de Academia Cristo, lo ponen en práctica. Entonces, invitan a su casa o un lugar donde puedan a reunirse y empiezan a enseñar cosas básicas como le llamamos 4 conceptos, que son el pecado, la gracia, la fe y las obras. Terminan eso con ese grupo y van avanzando, ¿verdad? Las personas dicen, vamos a poner a Sergio, Sergio, muchas gracias por la enseñanza, queremos seguir estudiando. Entonces Sergio dice, sí, claro, vamos a seguir estudiando. Y empezamos un material que se llama Aprendan de mí. Entonces son 16 lecciones, igual con un video, con un texto bíblico, en base de las 4C y la participación de las personas. Pero ¿quién más que Sergio me puede explicar mejor? Que él, gracias al Señor, ya tiene un grupo sembrador, bueno, 2 creo. Cuénteme, Sergio. Sí, pastor, gracias por el comentario. Sí, aquí estamos trabajando. Dios nos ha bendecido mucho y vamos por otro grupo que se está dando esta semana a raíz de una llamada telefónica de Sandra ayer. Entonces vamos a aperturar uno más. Para llevar adelante la palabra. Y quería hacer un comentario acerca permíteme tantito. ¿Cómo se llama? Sí, un comentario acerca del acuerdo doctrinal, Pastor Nixon. Mira, a mí me pasó algo muy curioso. Es un testimonio. Yo cuando encontré Academia Cristo en el internet, tú has de saber esa historia, yo se la recomendé ampliamente a mi esposa. Y ella continuó y empezó y mira, ya está en el seminario ahora. Y Dios nos ha bendecido mucho en los grupos, pero yo hice el acuerdo doctrinal, pastor, sin tomar un solo curso, solo por haber investigado Academia Cristo, fíjate. Y cuando vi la pureza de la escritura bíblica, cristocéntrico 100%, yo recuerdo que Luis un día visitó al grupo de Sandra y le dije, a ver,
mándame, elige Sandra, mándame, dame una copia del acuerdo doctrinal aquí y lo firmé y se lo envié a Luis. Después ya me canalizaron con Luis, con el pastor Luis, para discutir las 95, ¿no? Entonces, yo estoy súper contento de que las cosas se hayan dado así. Y ahorita que estás mencionando esto de las, ya para las 8 cursos, de enviarles el acuerdo y todo eso, pues conmigo te vas a ahorrar el viaje. Yo lo firmé antes de estudiar, de estar con ustedes. Ha sido una bendición. Y sí, Dios nos ha bendecido mucho en los grupos. Es realmente palpable. Gracias, pastor, por robarte un poquito de tiempo. Gracias, gracias, querido Sergio. Obra de Dios, ¿verdad? Cada día alabamos al Señor por la lluvia de bendiciones que Él nos concede. Entonces, eso quería informarles un poquito y aquí está. Después podemos darle más información sobre lo que es un grupo sembrador. Entonces, la idea del grupo sembrador es que usted enseñe la palabra de Dios en su tiempo, según sus capacidades, sus habilidades, sus talentos que el Señor le da, ¿verdad? Porque aquí viene el sacerdocio universal, que todos hemos sido llamados a compartir el dulce evangelio de salvación y vida eterna. Para esto no necesitamos un doctorado en teología, no necesitamos ser pastores, que sí, están capacitados, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, para que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra, compartir el Evangelio, la palabra de Dios, ¿verdad? Eso ha sido todo. Seguiremos compartiendo información con ustedes. Este ministerio de Academia Cristo que el Señor nos ha concedido ser parte va más allá de lo que humanamente podemos entender, ¿verdad? El Señor nos bendice más de lo que podemos imaginarnos con ustedes, estudiantes, que podemos compartir la palabra de Dios y aprender, como siempre digo, de ustedes. Y todo esto para la honra y la gloria de Dios. Entonces, muchas gracias por su tiempo, por su dedicación y sigan nomás estudiando. Y una de las cosas que siempre reiteramos y exhortamos al estudiante es estudiar la palabra de Dios. Estudiarla bien, leerla bien, conocerla bien, aplicar a nuestra vida y así nadie podrá engañarnos, nadie podrá mentirnos, nadie podrá decir esto es lo que yo escuché de Dios, ¿verdad? Entonces lo que leemos la palabra de Dios, un ejemplo concreto es de la congregación de Perea, cuando Pablo y Silas fueron a compartir con ellos la palabra de Dios. Esta gente, esta congregación no solamente estaban calentando las bancas de la sinagoga, sino que ellos abrieron los pergaminos e iban comparando palabra con palabra para ver si el apóstol Pablo y Silas estaban enseñando la verdad o eran uno más de los maestros falsos que llegaban, como dice la Biblia, vestidos de ovejas, pero por dentro eran lobos rapaces. Que el Señor les bendiga en su estudio diligente de la palabra de Dios y así seguimos compartiendo con otros el Evangelio. Oremos. Señor Padre eterno, te damos infinitas gracias porque hoy hemos visto que nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, perfecto y santo, ingresó a Jerusalén, su entrada triunfal. Todo el mundo se postró ante sus pies, pero Señor Padre eterno, sabemos que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro Salvador, que tú, Señor, sin armas, fuiste a la batalla campal con nuestro peor enemigo, el diablo, la muerte y el infierno. Con tu gloriosa resurrección, derrotaste a nuestro enemigo y mostraste la victoria, Señor, de haberlo derrotado, Señor, y haber ganado para nosotros el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Tu victoria, Señor, es también nuestra victoria. Gracias por ser nuestro Rey. Gracias por cuidarnos. Gracias por alimentarnos siempre con tu palabra. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Querido Guillermo, tiene un Amén. comentario. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Se me acaba la vida aquí. La tos.
Sí, pastor. ¿Ha estado como agripadito? Es que me parece. Sí, un poquito. Mucha lluvia por allá en Ecuador. Aquí